Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un pendiente o dije con arcilla polimérica como esta que tengo aquí, cortadores de galletas, uno de la misma figura pero uno más grande que el otro, y pinturas de efectos. Estas son las que van a darle, digamos, el plus a nuestra joya. Estas son de la marca Pebeo y tienen la particularidad de que hacen celdas o un efecto panal en la pintura ya que se seca. Aquí se puede ver un poquito en la pintura que agregué en las tapas, esto para identificar los colores. Vamos a empezar con una lámina de arcilla del número 1. Aquí estoy checando el tamaño. Quiero que quede el doble de gruesa, entonces la voy a doblar en dos. Voy a pasar mi rodillo de acrílico para que quede bien fija las superficies de la arcilla. Y voy a comenzar con mi cortador de galleta grande. Aquí ya tenemos nuestro corazón, que va a ser la base de nuestro dije. Y nuevamente con una lámina de arcilla del número 1 voy a cortar otro corazón. Esta vez va a ser sencillo, no lo estoy doblando. Y nuevamente vamos a utilizar el cortador de galletas, pero ahora el pequeño. Vamos a tratar de que quede lo más centrado posible, de manera que nos quede un marco, así como este. Y ahora lo vamos a fijar en la base de nuestro corazón. Aquí la idea es que tengamos una especie de recipiente donde podamos vertir la pintura, ya que necesitamos que sea abundante. Aquí estoy presionando contra la mesa para asegurarme de que quede plano. Y ahora voy a tratar de disimular las uniones en los costados. Aquí me di cuenta que era más fácil si la separaba de la base. Estoy utilizando una herramienta haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo para asegurarme de que quede difuminada o disimulada la línea de unión. Voy a utilizar este cortador súper fino para arcilla. Bueno, fino me refiero a que es muy chiquito el orificio. Y esto va a servirnos para pasar un cordón a través y usarlo de pendiente. Voy a hornear mi pieza ya que está preparada. Aquí estoy asegurándome de que quede bien fija al papelito que tengo ahí, que es una tela especial para asar, y vamos a hornearlo. Una vez que ya está cocinado, podemos manipularlo fácilmente. Y vamos a utilizar estas pinturas de efecto que les comentaba, son de la marca Pebeo y cuando secan van a hacer un efecto ya sea de panal de abeja o de efecto celdas, como si estuviéramos utilizando resina con alcohol. Hay que asegurarnos de que esté bien revuelto. Voy a revolver bien ambos frascos y vamos a empezar a aplicar la pintura. Pueden utilizar una pipeta o un gotero. Yo en mi caso pues estoy utilizando un palito de madera que es para brochetas, pero pueden utilizar lo que tengan a la mano. Un palillo también puede servir. Y estoy agregando de poquito en poquito. Aquí se me regó un poquito. Ahora, después de limpiar el batidillo o mi desastre, continué agregando más pintura. Voy a hacer una combinación de dorado con morado. Aquí creo que agregué más morado que dorado, entonces voy a tratar de compensar un poquito. Aquí el video está siendo reproducido a 8 veces la velocidad normal para que puedan apreciar un poquito el efecto de cómo se va moviendo la pintura. Aquí, como les comentaba, estoy agregando un poquito más de pintura dorada y la estoy acomodando con mi palillo. Vamos a dejarlo secar por 6 horas, que es el tiempo que tarda en endurecer la superficie. En realidad tarda 72 horas en total para endurecer completamente, pero bueno, con 6 horas es suficiente para continuar trabajando con nuestro dije. Aquí se ve bastante interesante el efecto de las celdas, de hecho hasta se puede ver cierta textura de algunas de ellas. Eso me gustó mucho. Y podríamos dejarlo así, pero en mi caso yo quisiera también que tuviera un efecto 3D, entonces voy a agregar resina UV. Solamente voy a rellenar el círculo interior, es decir, la cavidad que ya tenemos. No voy a cubrir lo que es el marco del dije.
Aplico mi luz ultravioleta una vez que termine de agregar la resina. Y así es como se ve nuestro dije ya terminado. Se ve bastante bonito, se ve muy interesante. El efecto de celdas quedó como increíble, me gustó mucho. Creo que esto en teoría también se puede hacer con resina y alcohol, pero bueno, las pinturas de la marca PBO pues ya nos ahorran el hacer la mezcla. Probablemente más adelante en el canal hagamos un proyecto pero con resina y alcohol para ver la diferencia. Y decidí agregarle solo un cordón, sentí que así se veía muy bonito, y un separador, un separador de metal. Y pues bueno, esto ha sido todo en el proyecto de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal o comenten, siempre me da mucho gusto leer sus comentarios. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.